Bueno, pues buenos días a todos, chicos. Vamos a continuar la parte de ciencia. De la parte de ciencia voy a dar 2 o 3 sesiones más y me voy a concentrar más en las cartas de los Mahatmas. Entonces, probablemente demos esta y un par de clases más y luego ya en las cartas voy a hacer la clase más larga para poder ya enfocarme mejor en esa y no estar como partiendo el día o poner otro día la parte de ciencia. No sé todavía cómo le voy a hacer, pero voy a desvincular que en un día estén las dos sesiones. Bueno, vamos a empezar, si les parece, entonces con la invocación de Radha Burnier. Muchas gracias por estar en la clase. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. ¿Verdad? Bueno, parece que hay, si pueden silenciar, por favor, porque hay un ruido. En tu caso, yo podría support define. Bueno, por favor, ok. Bueno, vamos a continuar con lo de Annie Besant de la conciencia. Tomo esta previa para poder volver a la línea que estábamos revisando. De lo que ya habíamos visto viene ahora la formación de los átomos del segundo plano. Luego de fijados su medida y los ejes de desenvolvimiento, recuerdan que ya habíamos visto lo que era el eje, que es lo primero que se hace para la formación del átomo, e inmediatamente después de estar fijada su medida, se fijan los ejes, que vimos que la relación análoga más común para poder entender esto es la que se usa con los cristales, que se llaman ejes de desenvolvimiento, para ver cómo van a moverse. Por el tercer logos, según queda descrito, todo esto ya se vio, algunos átomos de Adi o del primer plano atraen a su alrededor a una envoltura formada por las combinaciones de su ínfimo subplano, de modo que el espíritu con su primaria envoltura de materia cósmica o mula prakrítica, es decir, el átomo del primer plano constituye el átomo del segundo plano, que anima a la nueva envoltura, formada por el ínfimo grado de sus propias combinaciones. Estas envolturas así animadas son los átomos de la Nupada o segundo plano, cuyas cada vez más complejas combinaciones formarán los otros 6 subplanos hasta que tenemos ya los átomos tal como los conocemos hoy día. Esto es importante que lo veamos en forma de repaso, aunque esto ya se habló mucho, con mucho detalle. Recuerden entonces que el logo solar elige un punto dentro del cosmos en donde va a iniciar el naciente sistema solar. De este punto del logo solar, entonces, lo primero que hace es formar su demarcación, es decir, su línea no se pasa. Y después de formada la demarcación, empiezan a hacerse una serie empiezan a pasar una serie de cosas a partir del punto del logo solar. Se forma un diámetro, ya lo habíamos visto. Después del diámetro se hace una conexión con el punto más cercano de la propia línea que el propio logo solar ha creado, con lo cual se establece una onda de ida y de venida, y en esa onda de ida y de venida aparecen una serie de planos, siendo algunos más cercanos al logos, al punto central, y otros mucho más alejados que están cerca de la envoltura de materia madre. La materia madre que está cerca de la línea no se pasa, y entonces todas las partes energéticas más sutiles que están cerca del plano que tiene que ver con el logo solar que recién ha creado este espacio. Después vimos que los átomos del cosmos entran, algunos de ellos, para formar parte de los átomos de este sistema. También vimos que nos dice Annie Besant que los átomos, una vez que ingresan a este espacio del naciente sistema solar, estos átomos van a ser muy similares a los átomos externos, pero con una peculiaridad de este propio sistema. Son como autos casi totalmente terminados, pero que les faltan ciertos detalles, cuyos detalles le van a dar la personalidad o le van a dar la identidad de formar parte de este. Son como los átomos permanentes de este sistema. Entonces, en ese plano de manifestación tenemos los átomos del segundo plano, que son los hijos más densos, los átomos del primer plano, que son los átomos padre, por así decirlo, los más sutiles, y entre estos dos, entonces, se verifica un continuo a través del cual van a estar, entonces, diferentes grados, diferentes formas de átomos, que todos van a tener una forma de vibración, que también ya lo vimos, específica. Todo esto ya está visto, es nada más un repaso. Conviene tener en cuenta que esto es un diagrama,
dice Anibesan, y no una descripción, pues no representa hechos materiales, sino relaciones existentes entre toda la enorme cantidad de planos que hay entre la periferia y el punto central, por virtud de su interferencia, pero de ningún modo 49 ladrillos colocados en 7 filas superpuestas. No es así, es mucho más complejo. Esta relación es importantísima porque implica que la vida puede pasar de plano a plano por el corto camino que le ofrece la comunicación de los subplanos atómicos, sin necesidad de circunvalar los 6 subplanos moleculares antes de llegar al próximo subplano atómico para proseguir su descenso. Entonces, analógicamente hay un descenso, una especie de involución dentro del propio sistema a través de los planos que están muy cerca de la línea no se pasa, y luego hay un movimiento de retorno que sería similar a la evolución, también cuando todo esto vuelve, pasando por una serie de planos, tal como nos lo está explicando aquí Anibesan. En prueba de ello veremos muy luego que la corriente vital de la mónada, sigue este camino atómico en su descenso al plano físico, un camino atómico. Si consideramos ahora un átomo físico como un todo unitario, veremos en él un vórtice en el que la vida del tercer logos gira con increíble rapidez. Y aquí está un ejemplo del vórtice, hasta donde puede ser razonablemente posible ponerlo en una línea que es fija, pero nos da la impresión de que se está moviendo a gran velocidad con un tipo de vibración que ya vimos que depende mucho de la calidad y del tipo de átomo, siendo algunos átomos muy densos con una vibración entonces muy lenta y algunos átomos muy sutiles con una vibración muy rápida. Entonces, los hercios mayores que son para los átomos más sutiles y los hercios menores para los átomos que son menos sutiles y más densos. Entonces, si consideramos una obra físico como un todo unitario, veremos entonces que la vida gira con increíble rapidez. La atracción entre estos torbellineantes vórtices forma las moléculas que constituyen el plano con sus subplanos. Y en la superficie limitante con dichos vórtices están las espirillas o corrientes torbellinas en ángulo recto interior con la exterior. Aquí todo esto la ciencia poco a poco lo va de alguna manera develando. Y entonces encontramos lo que nos está diciendo Anibesan, que es por dónde pasan los puntos en donde el electromagnetismo es más sólido y permite el que dos átomos puedan estar en comunicación. Hasta donde la ciencia lo permite, y ya lo explica Fritjof Capra en el Tao Physics. Entonces, lo que dice Fritjof Capra, por ejemplo, en una de las partes de este libro, que es una maravilla el libro, tiene capítulos muy buenos, lo mismo que el Turning Point, que es el otro libro también clásico de Fritjof Capra. Entonces, Fritjof Capra lo que dice es que hay zonas de mayor densidad y menor densidad en cosas tan simples como la materia física en la que estamos. Dice, entonces tenemos materia sólida, que tiene una forma de presentación en el mundo mayábico como lo conocemos, como sólido, y lo único que son zonas en donde la densidad atómica, es decir, la concentración de átomos es muy concentrada, valga la redundancia, y que tiene una conformación o una manifestación en el plano físico como algo que llamamos sólido. Si se hace más disperso los átomos, entonces tienen un comportamiento en el plano físico de líquido. Si se hacen más dispersos, tienen un comportamiento de gas. Y lo primero que vemos es que no podemos atravesar una pared sólida. Sí podemos atravesar de alguna manera y con cierta dificultad, o podemos movernos en una mayor dispersión, como sería el líquido, con mucha mayor facilidad en el gas. Y entonces con esto tenemos ya los enlaces entre diferentes átomos, siendo el enlace clásico y normal que nos está diciendo aquí tanto las espirillas como en este movimiento incesante, los enlaces covalentes. Pero luego tenemos de los enlaces covalentes los enlaces de doble ligadura, los enlaces de alta energía, y luego tenemos las fuerzas de Van der Waals y otro tipo de relaciones que no corresponden a los enlaces covalentes, pero que evidentemente existen porque mantienen la equidistancia de los átomos en una superficie determinada. Y luego tenemos, aparte de las fuerzas de Van der Waals, los enlaces todavía mucho más dispersos que se llaman enlaces disulfuro magnesio, y otros que todavía no conocemos, en donde cuando tenemos un espacio increíblemente abierto, de todos modos los átomos empiezan a conformarse con ciertas equidistancias. Algo muy similar a lo que en química se llama el fenómeno de dilución, sin que sepamos exactamente cuáles son los enlaces que permiten que todo esto tenga una configuración perfecta. Bueno, todo nos lo está comentando aquí Anibesan respecto a las cosas que es necesario saber, como en el caso de las espirillas y como en el caso de los vórtices. La atracción entre estos torbellineantes vórtices forma las moléculas que constituyen, como sabemos, una congregación de más de 2 átomos ya es una molécula.
que constituye el plano con sus subplanos, y en la superficie limitante de dichos vórtices están las espirillas o corrientes torbellinas del ángulo recto, de interior a lo exterior. Estas corrientes torbellinas derivan la vida de la mónada, no la del tercer logos, y todavía no existen en la primera etapa que estamos considerando, pues aparecerán una tras otra y se desenvolverán con plena actividad en el curso de la evolución. Por regla general, una de cada ronda hasta que en la cuarta complete sus rudimentos por acción del segundo logos. Algo muy interesante en los libros de Oparin, que tiene que ver con Oparin, como saben ustedes, era un gran recolector de los trozos de aerolitos que caían en la Tierra, es que él había descubierto que en los aerolitos había, las moléculas más grandes que habían eran aminoácidos, eran similares a los aminoácidos terrestres, con la idea de que de los 20 aminoácidos que existen, pues prácticamente todos se supone existen también en las partes interestelares, es decir, fuera del sistema solar. Entonces, si existen aminoácidos, quiere decir que en algún momento dado también podrían existir proteínas, debido a que una proteína es una superposición por lo menos de 2 o más aminoácidos. Entonces, y las proteínas tienen diferente grado de complejidad, siendo las más simples se llaman proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Cuando son muy, muy grandes y de 2 o más cadenas, se llaman globinas, y las enormes, enormes se llaman globulinas. Entonces, nosotros vamos de menor complejidad a mayor complejidad, muy parecido a lo que pasa con los diferentes planos que estamos observando, por lo menos en la parte de las reacciones químicas. Esto es muy interesante. Otro tema interesante de las reacciones químicas es que esta separación y conjunción que existe entre estos enlaces torbellínicos están metidos en una serie de reacciones químicas que todos conocemos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, que también se llama glicólisis anaerobia o fermentación alcohólica, es un ciclo que tiene por objeto el que el cuerpo pueda guardar energía, y lo guarda a través de un compuesto que se llama adenosín trifosfato, que se llama ATP. Tiene 3 enlaces de alta energía del fósforo. Cuando se pierde uno de esos enlaces, se libera energía y utilizamos la energía para las funciones celulares o para las funciones corporales. Cuando queremos guardar energía, entonces lo que hacemos es agregar otro fósforo a un ADP, que es un adenosín difosfato, es decir, con 2 fósforos, y volvemos a recuperar nuestro ATP. Si no tenemos recuperación de ATP, entonces pasa a ADP, que es adenosín difosfato, y si seguimos usando energía, a AMP, es decir, adenosín monofosfato. Entonces, una adenosina con un pentano, y después del pentano vienen en línea recta prácticamente los tres fósforos asociados a oxígeno con su enlace de alta energía. Pero para que podamos guardar o no guardar esto, tenemos que usar energía, y después de usar energía agregamos energía, y al final del ciclo de Krebs hemos ganado energía, es decir, tenemos más ATPs que los que usamos. Luego tenemos algunos otros ciclos muy interesantes, que lo único que nos indican es que el movimiento que existe desde el punto de vista químico en las células y fuera de las células, de alguna manera lo sabemos dentro de la química y la bioquímica, pero lo que no sabíamos son los detalles que aquí nos está poniendo Andy Besant en 1906, es decir, nos está diciendo desde dónde, cómo, de qué forma y a través de qué tipo de corriente se dan entonces los prolegómenos anteriores a que esto pueda de alguna manera manifestarse. Bueno, es lo que podíamos ver, también ya lo hemos visto todo esto, simplemente es un repaso. Los átomos de los planos superiores están formados con arreglo al mismo proceso general en cuanto al vórtice central de logos y sus comentes internas, pero por ahora desconocemos en absoluto más pormenores, dice Andy Besant. Muchos ejercicios de yoga tienen por objeto apresurar la evolución de los átomos mediante el estímulo que reciben de la vivificante acción de las espirillas de la mónada, añadiendo los vórtices centrales de los logos, las vitales corrientes de la mónada, que intensifican más y más la calidad de la nota de la vida. ¿Por qué de la nota de la vida? Porque ya habíamos visto que esto obedece muy similarmente a lo que son las notas musicales, en donde las notas con tonalidades gruesas tienen hercios mucho más bajos, y las notas mucho más altas tienen hercios mucho más rápidos, con una frecuencia mucho mayor. Podemos comparar el vórtice céntrico a una nota fundamental y las torbellinas corrientes circundantes a los sostenidos, que intensifican la nota. Es decir, una nota a través de su sostenido, se acuerdan ustedes que lo habíamos visto a través de la explicación que nos dio Félix, que tenemos entonces 9 comas, entonces el sostenido estaría 4 o 5 comas por arriba del tono normal, por lo tanto es el mismo tono pero en sostenido, y entonces por eso está usando este ejemplo aquí a nivel. Podemos comparar el vórtice céntrico a la nota fundamental, ese es el vórtice, y los torbellinos que están arriba circundantes y que están sostenidos serían como el sostenido de la nota.
De esta suerte se añaden siempre nuevas energías y bellezas al séptuple o a la séptuple cuerda de la vida. Todo esto repaso, y aquí ya continuamos con lo que no habíamos visto, me parece que nos habíamos quedado aquí. La conciencia es la única realidad en el más amplio significado de esta tan usada frase. Bueno, conciencia. Entonces, después de hacer todo este recorrido, Anibeso nos empieza a meter ya en lo que es la conciencia. Es la única realidad en el más amplio significado de esta tan usada frase, nos dice, de donde se sigue que toda realidad dimana de la conciencia que entraña lo potencial y lo actual, y se llama conciencia absoluta. Entonces, se ha usado mucho la frase, a través de esa frase nosotros conocemos la realidad, y de donde se deduce que toda realidad dimana de la conciencia, que entraña tanto lo que puede llegar a ser y lo que ya está siendo. Es el todo, lo eterno, lo infinito, también la conciencia. Esa sería la conciencia absoluta. Lo inmutable. La conciencia de todas las cosas existentes en el tiempo y en el espacio es la conciencia universal. Entonces vamos primero con la conciencia absoluta. Es el todo, lo eterno, lo infinito, lo inmutable. Conciencia absoluta. También hay la conciencia de todas las cosas existentes en el tiempo y en el espacio. Es decir, ya estamos un escalón abajo. Que esa es la conciencia universal. El uno, llamada por los hinduistas Saguna Brahman, el Prayatagma, para los cristianos Dios, para los parsis Ormuz, para los musulmanes Alá. La conciencia contraída a determinado tiempo corto o largo y a determinado espacio dilatado o reducido es la conciencia individual de un ser en concreto. Vamos a repetir esto. Esta es la conciencia entonces hasta arriba, y ahora vamos a la conciencia individual. En la contracción máxima de esto, que es muy grande, que sería la conciencia individualizada, la conciencia contraída en determinado tiempo, corto o largo, y a determinado espacio dilatado o reducido, es la conciencia individual de un ser concreto. Es decir, nosotros tenemos una micra de esta enorme conciencia y que está limitada a lo que vivimos o a lo que la empleamos dentro de un plano físico de tiempo y espacio determinados en función de lo que estemos nosotros tratando de realizar en un momento dado. Así, la porción del pensamiento universal que una conciencia separada pueda asimilarse completamente y en que pueda influir en su propia realidad y la reconozca existente en sí mismo será su universo particular, personal, una gota de este gran océano, una gota activa, viva, que tiene sus propios planos, que tiene sus propios límites y en donde pasan ciertas cosas que se agregarán a la experiencia global del propio océano, pero también a la experiencia individual de aquel que la está produciendo. A cada universo le infunde su Señor una parte de su indestructible realidad, aunque el universo queda limitado y dirigido por el pensamiento de su superior, es decir, de la parte superior, el Señor del universo. A cada universo le infunde su Señor una parte de su indestructible realidad, aunque el universo queda limitado y dirigido por el pensamiento de su superior, el Señor del universo, en el que Él existe como forma. Así, los seres humanos existentes en nuestro sistema solar están rodeados de innumerables formas mentales del Señor Ishvara, o gobernador del sistema. Vamos a leerlo otra vez porque nos está tratando de enseñar aquí que hay un pensamiento inmanifestado, total, absoluto. Después hay un pensamiento que ya tiene forma, es decir, sigue siendo elevadísimo, pero con forma. Y después tenemos entonces lo que pasa en un sistema solar, y lo que dice, dirigido por el pensamiento de su superior, el Señor del universo, que en él existe como forma. Así, los seres humanos existentes en nuestro sistema solar estaremos rodeados de innumerables formas mentales que provienen del Señor Ishvara, o gobernador de cada sistema. La medida divina, la divina medida, que es la misma que habíamos visto con los átomos, y los ejes de desenvolvimiento, que también lo vimos ya con los átomos, pensados por el tercer logos para que el átomo pueda existir en el espacio-tiempo en nuestro nivel, gobernarán las formas de nuestros átomos. Y la superficie que les dio por límite y envoltura resistente resistirá con átomos similares. Vimos entonces que cada átomo se subdivide en una gran cantidad de niveles, habiendo átomos muy densos para cuestiones densas que se requieren dentro del propio sistema solar, y habrá átomos sumamente sutiles que también se requerirán para ciertas funciones y ciertas cosas que también dimanen y existan en el propio sistema. De esta suerte no podemos alterar la materia que recibimos y de qué estamos formados, salvo por el empleo de métodos dimanantes también de la mente del tercer logos. Tan solo mientras el pensamiento, el suyo, el nuestro, actúe y que pueda continuar existiendo los átomos con todas estas combinaciones, pues ninguna realidad tiene sino la que se les da su propio pensamiento. Es decir, cada pensamiento atraerá, o más bien él se meterá en cada una de estas entidades que tienen un formato de vibración propia,
y que de alguna manera responderán al tipo de vibración que nosotros estamos procurando tener dentro de nuestra propia conciencia. Los átomos son su cuerpo. Yo soy esto. Estos átomos son mi cuerpo y participan de mi vida. Mientras los retenga como cuerpo, serán los átomos una realidad para todos los seres de este sistema solar, cuya conciencia tenga análoga envoltura. Cuando el fin del día de manifestación diga Ishvara, yo ya no soy esto, estos átomos ya no serán ya de mi cuerpo, ya no participarán de mi vida. Entonces se desvanecerán como un sueño que son y únicamente perdurarán en la forma mental del monarca de un más vasto sistema. Es decir, volverán otra vez a la fuente de esta inconmensurablemente grande fuente del universo. Por consiguiente, como espíritus, somos inherentemente indestructiblemente divinos, los seres humanos ya lo sabemos, nos está aquí explicando, con todo el esplendor y libertad que esta palabra entraña. Pero estamos revestidos de materia que no nos pertenece, es prestada, porque es la forma mental del gobernador de nuestro sistema. Es la forma mental del gobernador de nuestro sistema, subordinado a su vez a los gobernadores de los más vastos sistemas, en que está incluido el nuestro. El nuestro es uno de muchos sistemas. Todos tienen sus gobernadores. Y todos estos gobernadores nos prestan las formas, que provienen de las formas mentales de cada gobernador de cada sistema, originado a través del punto del que ya hemos hablado. Cuando nos unamos con nuestro gobernador, dejará de tener la materia el poderío sobre nosotros y advertiremos su irrealidad por depender de la voluntad ahora, de la voluntad más elevada, que es la que él representa, la voluntad de él, que también reconoceremos que es como la nuestra, es decir, es la nuestra. Entonces podremos dominar la materia, lo que no nos será posible mientras nos obsequie con su prestada realidad. Como veremos, entonces es una explicación técnica, pero al mismo tiempo está un poco adoctrinada para hacer reflexionar al que escucha y no nada más le da la imagen, sino además le da comentarios sobre la propia imagen que comparte. Considerando así interminablemente a la conciencia, vemos con mayor claridad que vimos, al considerarla desde el punto de las formas, que no hay tal abismo y por lo tanto tampoco necesitamos un puente, es decir, espíritu y materia están pegados. No necesitamos un puente, es lo que está comentando hoy aquí. Al cambiar la conciencia, cada cambio aparece en la materia circundante como una vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los cambios de conciencia. Vamos a leer esto con más calma para entender. Si están pegadas las cosas, lo que vemos nosotros es una serie de escalones también pegados, pero cada escalón es diferente al escalón precedente porque tiene una proporción mayor de energía y una proporción menor de materia. Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos pisos de este edificio de millones de pisos o de plantas, en cuyo caso, cuando está en la porción más elevada, apenas si tiene un porcentaje logarítmico de materia, y cuando está en el submundo, en las partes más bajas de este mismo sistema, tiene apenas un poco de energía y muchísima materia. Entonces, en estos millones de espacios que son subdivididos de manera técnica en séptuples, como si fueran cajas o lo que fuese, en realidad entonces es una concatenación de elementos desde los más sutiles hasta los más densos. Entonces, considerando así internamente a la conciencia, porque la conciencia al final va a ser eso, tiene su puerto de llegada en la porción más baja, hablando ya de la mente específicamente, lo que sería el ego inferior, que siendo igual que el ego superior, está subdividido por una serie de pisos con diferentes proporciones de espíritu-materia. Pero siempre, en cada nivel, habrá espíritu con materia o viceversa, habrá materia con espíritu. Bueno, al cambiar la conciencia, cada cambio aparecerá en la materia, circundante como una vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los cambios de conciencia, es decir, cada vez que nosotros tenemos un tipo de conciencia, provocará una vibración y se emparentará, por así decirlo, con los ciclos, con los espacios, con las entidades, con los círculos, con las cosas que ya existen en donde ese tipo de vibración ya existe. Y como la materia es resultante de la conciencia y sus atributos dimanan de la actividad del pensamiento, ojo, y los atributos de esta conciencia dimanan de la actividad del pensamiento, todo cambio en la conciencia del Logos alterará los atributos de la materia del sistema, y todo cambio de cualquier conciencia derivada de la suya también determinará en la materia un cambio significado por la vibración, por un rítmico movimiento dentro de los límites por él establecidos para la movilidad de las masas de materia. Entonces, en lo macro, todo cambio en conciencia
afectará a la materia, en lo micro también. Por eso ya habíamos hablado alguna vez que cuando empezaron a hacer los primeros estudios en los aceleradores atómicos, se dieron cuenta entonces de que los observadores, de alguna manera, hablando de un espacio tan sofisticado como un acelerador de electrones, influían sobre lo que pasaba. Estaban ellos con medidas logarítmicas y en ese nivel, cualquier ser humano, solamente con observarlo y con razonar respecto a lo que observa, ya altera esa proporción de materia que es tan sofisticadamente pequeña. Al grado de que se prohibió durante mucho tiempo que en estos cañones de aceleración estuvieran los seres humanos de alguna manera percibiendo lo que ahí sucedía. El cambio de conciencia y la vibración de la materia que la limita es un par impuesto por el pensamiento de Logos a todas las conciencias encarnadas de su universo. Esta constante relación se demuestra al considerar que toda vibración de la material envoltura, determinada por el cambio de la conciencia que la anima y que la provoque una análoga vibración en la envoltura animada por otra conciencia, irá siempre acompañada de un cambio en esta otra conciencia que será análogo al cambio operado por la primera. Bueno, esto es una repetición de lo mismo que ya habíamos visto. Y vamos con la última de estas, me parece que es la última. Dicen, en materia mucho más sutil que la materia física, la mental, por ejemplo, la materia mental, se advierte el poder creador de la conciencia con mayor facilidad que en la densa materia del plano físico. Aquí nos está hablando entonces ya de los planos de materia, como el plano físico, el plano astral, el plano mental. Entonces, repetimos, en materia mucho más sutil que la física, que es, por ejemplo, la mental, se advierte el poder creador de la conciencia con mayor facilidad que en la densa materia del plano físico. La materia es más densa o más sutil, ya lo vimos, y cambia de combinaciones y formas según los pensamientos de la propia conciencia actuante en su interior. Los átomos fundamentales derivados del pensamiento del logos permanecen inmutables, pero pueden combinarse o disociarse a voluntad del pensador. Estas experiencias abren a la mente al metafísico, concepto de materia, y la capacitan para percatarse de su ficticia realidad y positiva nadencia. Esto es muy interesante. Estas experiencias, lo que pasa entonces, como la capacidad que tiene el pensamiento de alterar a la materia, abren a la mente de un metafísico al metafísico concepto de la materia, es decir, que la materia tiene su parte que va más allá de lo físico, y la capacitan para percatarse de su ficticia realidad, es decir, la realidad mayárica, y su positiva nadencia. Conveniente será advertir algo sobre las tan repetidas frases de la conciencia es un cuerpo, la conciencia que anima un cuerpo y otras analogías por el estilo. El estudiante no es muy capaz de figurarse la conciencia como una especie de gas enrarecido encerrado en un recipiente semejante a una botella. Veamos, el estudiante no es muy capaz de figurarse, de imaginarse, a la hora de escuchar estas cosas, pues tiene que producir una figura que le responda a esto. Entonces, no es capaz de figurarse la conciencia como una especie de gas que es muy enrarecido, encerrado en un recipiente semejante a una botella. Si reflexionara sobre el particular, echaría de ver que la resistente superficie del cuerpo es una forma mental de logos. La resistente superficie del cuerpo, al final de cuentas, es simplemente una forma mental de logos, es una forma mental. Es algo mental que se le ha dado forma itinerante en esta realidad que se prende y se apaga millones de veces por segundo, que llamamos Maya, pero que viene esa forma de logos y que está allí porque está el pensamiento. Si no hubiera pensamiento, no habría forma. Si no habría forma, no existiría lo que nosotros vemos como una realidad mayárica. La conciencia se manifiesta en entidades conscientes porque el logos la separa con su pensamiento y las encierra con sus mentales limitaciones, como si fueran pequeñas líneas, no se pasa, que son millones y que son o más ascendentes o más descendentes. Estos pensamientos de logos derivan su unidad con el yo universal y reproducen en el área de un particular universo la voluntad de multiplicación. Una vez que pasamos de la luz blanca a la luz dispersa, entonces, como sabemos, pasamos de la multiplicidad a la unidad y viceversa. Teniendo en cuenta las distinciones antes señaladas entre conciencia absoluta, conciencia universal y conciencia individual, que vemos, ¿se acuerdan que ya habíamos visto el ejemplo? No caerá el estudiante en la tentación de repetir tan oídas preguntas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué se limita la conciencia absoluta? ¿Por qué lo perfecto se convierte en imperfecto, lo omnipotente en impotente? Dios es mineral, bruto y hombre. De esta suerte, explanadas no tienen respuesta satisfactoria estas preguntas porque se basan sobre falsas premisas. Están mal hechas las preguntas. Lo perfecto es el todo, la totalidad y la suma del ser. Lo perfecto es el todo, la totalidad y la suma del ser. Según dijimos, en la infinidad de todo están actual y potencialmente contenidas todas las cosas.
Todo cuanto fue, es y será o pueda ser, es decir, la luz blanca. Es siempre la plenitud de lo eterno. No está desparramada, no está abierta, no está dispersa. Puede hacerlo, tiene esa habilidad y esa capacidad cuando llegue al mundo de las formas, pero estamos en esta unidad. Únicamente él mismo se reconoce a sí mismo en su infinita e inimaginable riqueza de ser. Parece el vacío porque contiene todos los pares de opuestos y cada par, al afirmarse a los ojos de la razón, se desvanece y se aniquila. Allí, donde todo se junta. Todos los pares desaparecen en la medida que esto sube o aparecen en la medida que entramos en el mundo disperso. Pero los infinitos universos que de lo perfecto surgen proclaman su plenitud. Lo perfecto nunca degenera en imperfecto. Nunca es la nadencia, porque en él se equilibran espíritu y materia. La fuerza y la flaqueza se equilibran. Conocimiento e ignorancia se equilibran. Paz y lucha, dicha y pena, poder e impotencia. Los innumerables pares de opuestos de la manifestación se sumergen el uno en el otro y se desvanecen en la inmanifestación. En la medida en que estos colores regresan a la luz una vuelve otra vez a unirlos, a resolver las diferencias, a integrarlas. El todo incluye la manifestación y la inmanifestación, la diástole y sístole del corazón, que no se concibe una sin otra. Todo incluye la manifestación y la inmanifestación, la diástole y sístole del corazón del ser, que no se conciben una sin otra. La dificultad proviene de que el hombre afirma separadamente uno de los elementos del inseparable par de opuestos: espíritu, fuerza, conocimiento, paz, dicha y poder. Y luego se pregunta por qué han de convertirse estos elementos en sus opuestos. No hay tal. Ningún atributo deja de tener su opuesto y solo pueden manifestarse en pares. Todo frente tiene su espalda y juntos surgen el espíritu y la materia. No es que el espíritu exista y milagrosamente produzca la materia para limitarse y velarse, sino que espíritu y materia surgen simultáneamente en el eterno, como una modalidad de su ser, como una forma de manifestación del todo. Pratyatma, Mula Prakriti, expresan en tiempo y espacio lo que no tiene tiempo ni espacio, es decir, en el plano de manifestación. Y ahora vamos a ver algunas de las agencias, porque voy a dejar hasta acá lo del estudio de la conciencia de Annie Besant. Es un libro maravilloso, es un libro muy bonito, y otra vez, ya sé que me han criticado mucho por eso de no entrar en las obras completas, pero eso me ha permitido ver muchas obras. Y la idea es que ustedes en las logias tomen estos libros, los discutan, los lean poco a poco y entonces pueden dedicar una cantidad importante de tiempo al análisis de esta obra y a contextualizarla con lo que nosotros sabemos hoy por hoy de las diferentes agencias que estudian el espacio. La más importante desde mi punto de vista obviamente es la NASA, y la NASA vamos a ver cuáles son su misión y su visión y sus valores. Entonces, ¿cuál es la visión? Explorar los secretos del universo para beneficio de toda la humanidad. ¿Cuál es la misión? Entonces, explora lo desconocido y todas las innovaciones son para beneficio de la humanidad. Siempre basados en la idea del descubrimiento. Y aquí están algunos de los valores que tiene la NASA, que son muy importantes: curiosidad, están orientados para trabajar en equipo, la excelencia, la pasión en la exploración, la agilidad y la resiliencia, que sabemos que es cómo sobreponerse a los problemas y salir fortalecido de ellos, para tratar de resolver problemas que son muy complicados, en el entendido de que la vida en el espacio requiere de este tipo de cosas. Bueno, esta es la famosa NASA, muy admirable, tiene su página que es de dominio público, puede usted entrar en ella para ver entonces todas las publicaciones que la NASA hace, pues prácticamente cada vez que saca su update de su página, para que ustedes vean pues qué cosas hay, qué se celebran, de los diferentes proyectos que están todavía vivos, que ahora está de moda el Pioneer, que ven ustedes que estuvo durante casi 11 meses, el Pioneer 2 estuvo silenciado y de pronto empezó otra vez a mandar información, que ahora les voy a compartir un poco de esta situación. Tienen más de 18,000 profesionales. Bueno, esta es la NASA, es una agencia que ha hecho descubrimientos impresionantemente enormes. Podríamos hablar mucho de esta agencia, pero otra vez en las logias, yo les sugiero que revisen esto, lo analicen, lo discutan, lo vean si realmente esta agencia espacial hace este tipo de cosas y ha compartido cosas importantísimas para la humanidad. Van a encontrar que así es, pero van a poder encontrar todo esto, sobre todo los que viven en Estados Unidos, como el caso de José, muy cerca de él, ahí en Alabama, está el Museo de la NASA, y están pues las naves espaciales soviéticas, están los cohetes, los rockets estos famosos, los primeros que se utilizaban, los Minuteman,
Están los primeros cohetes que lanzaron todavía dentro de la atmósfera, el famoso X-15. Todo eso está en ese museo, que es un museo increíblemente grande, enorme, y que si alguien puede ir con su camarita y tomar unas fotos, nos lo puede presentar porque es muy importante. Está en Huntsville, Alabama. Bueno, esta es la famosa NASA. ¿Cuál es el lema de la NASA? Soñamos en grande, we dream big, we work together. Nosotros trabajamos juntos. Hay que poner nosotros para entender el sentido del lema. Nosotros soñamos en grande, nosotros trabajamos juntos. O sea, sabemos colaborar en equipo y tenemos sueños grandes. Bueno, ahora como está de moda y vemos ahora en Nature, en Science, en las revistas más importantes, está saliendo el tema del Pioneer, que saben ustedes que el Pioneer salió, bueno, aquí les hice una síntesis, miren, sale del Sistema Solar el 25 de agosto de 2012, aunque esto es un poco, bueno, hay cierto debate, pero más o menos en esta fecha, esta nave que fue enviada afuera del espacio del Sistema Solar, salió ya del sistema solar, de las límites que los propios astrofísicos han puesto como límite. Desde entonces sigue enviando mensajes a la Tierra fuera del extrarradio del sistema solar. La expectativa de funcionamiento cuando se lanzó fue que podía llegar como mucho hasta el 2020, pero estamos en 2022 y sigue enviando mensajes. Pero increíblemente continúa enviando mensajes a través de su antena de alta ganancia, que se llama. La antena de alta ganancia es una antena inteligente que se va moviendo para tratar de rastrear un punto que cada vez es más pequeño y al cual es más difícil acceder por la distancia que tiene ya esta nave de la Tierra. El sistema controla la orientación de la nave manteniendo su antena apuntando con precisión a la Tierra para que los datos puedan enviarse desde ella hasta la NASA. Si bien todas las indicaciones sugieren que la ACS, que es la antena esta inteligente, funciona con normalidad, los datos de telemetría que envía de regreso parecen generarse aleatoriamente, y esto es ¿por qué aleatoriamente? Está pasando algo muy raro con esta nave, y aleatoriamente es que de la totalidad de datos que tiene, aparentemente esta antena está seleccionando los datos que considera más relevantes, o lo que ese es aleatoriamente, randomizadamente, y entonces los manda a la Tierra. Y esos dicen, pues, ¿y eso qué está pasando? No lo saben todavía. Bueno, está ahora de moda esta situación. Entonces envía la telemetría aleatoriamente y no refleja ningún estado posible en el que podría estar ese sistema porque no fue programado de esta forma. Es una foto muy bonita de la nave. ¿Se acuerdan que ahí viene pues, la música de los Beatles? La famosa inscripción de que somos hombres y mujeres, nuestro punto en la Vía Láctea, etcétera. Es algo así como para dar a conocer a otras. Bueno, así fue como se disparó esta nave hace más de 40 años. Era con la idea de dejar constancia de lo que somos, a pesar de que muchos de ellos no beben, por lo menos no explícitamente de teosofía. Bueno, la idea era enviar una nave así. Y aquí están pues los diferentes límites del propio sistema solar y para poder imaginar más o menos por dónde anda la nave, más o menos por acá. Lo primero que ha encontrado la nave cuando ha salido del espacio es que hay un zumbido, hay un ruido, en una frecuencia muy baja de apenas 3 kHz. Este zumbido es una evidencia de plasma en el espacio. Los zumbidos normalmente corresponden, bueno, aquí viene, les puse una síntesis. El plasma es materia que está tan caliente que los electrones han sido despojados de sus átomos, han sido separados, lo que resulta de un gas ionizado. El plasma en realidad es lo más común y podemos encontrarlo tanto en la Tierra como cerca de nosotros en el espacio, pero sobre todo cerca del Sol. Lo curioso ahora es que se suponía que esto solo podía pasar en las proximidades de una estrella, pero ahora, estando tan lejos de la influencia de esta estrella, sorprende entonces a los científicos que exista entonces esta situación de plasma. Entonces, lo curioso ahora es de dónde se ha encontrado en la mitad de la nada, es decir, ya en el espacio interestelar sigue habiendo un plasma, por lo tanto, entonces quiere decir que no es el efecto directo de la propia estrella el que se produzca este efecto de plasma. Bueno, y muchas otras cosas que pues, ustedes pueden encontrar ahí en la NASA. Ahora vamos con la Agencia Espacial Europea, es el otro intento que ha hecho para tratar de tener ideas del cosmos. Se llama ESA, Organización Intergubernamental. Es muy interesante porque en Europa todo es interesante, hay una formación entre todos, una colaboración entre todos los países para ayudarse. Fue creada en el 75 con la misión de coordinar el desarrollo de la capacidad espacial europea y de garantizar que la inversión del sector espacial se traduzca en beneficios para los ciudadanos de Europa y del mundo en general. Bueno, pues es una declaración típicamente europea. La ESA desarrolla lanzadores, satélites, infraestructura. Ya sabemos que lanza sus cohetes desde la Guyana francesa, etc. Bueno, la Agencia Espacial Europea lanza satélites para la observación de la Tierra, para navegación, para telecomunicaciones y astronomía. Le costó trabajo que funcionaran bien sus primeros despegues, pero en la actualidad se ha perfeccionado bastante y entonces ha enviado en combinación con la NASA varias sondas para diferentes cosas a diferentes partes
del universo. Es decir, hay una serie de proyectos que hacen los astrónomos, astrofísicos y en general los ingenieros que tienen que ver con estas telecomunicaciones para poder hacer, investigaciones que requieren entonces que puedan desplazarse a través de esos cohetes y que puedan integrarse a los diferentes sistemas que van en ellos. Bueno, esta es la agencia europea. Aquí está la rusa. Después de la destrucción de la Unión Soviética, se concentró en una que se llama Roscosmos. Este es el edificio Roscosmos porque sigue siendo, pues, al estilo soviético, un sistema demasiado regulado por los burócratas. Por lo tanto, requiere un edificio enorme de toda la burocracia que se hace en Roscosmos. Esta es la nave clásica, la típica de los rusos, de la Soyuz, que es una belleza. Está ahí en el Museo de Huntsville, si la quieren ver, si quieren ir a verlo, o si le pedimos a alguien que se acerque para que nos tome fotos. Es una belleza. Por dentro ya no es tan bella porque se ve bastante incómoda y todos los aparatos son como muy toscos. Es mucho más sofisticada el sistema Apolo, pero en general es una belleza. Entonces, el Roscosmos se encuentra en Moscú, que es esto, mientras que el centro espacial principal de control de misiones se encuentra en la cercanía ciudad de Korolev. Bueno, esta es la agencia soviética. La China se estableció como una institución gubernamental para desarrollar y cumplir las debidas obligaciones internacionales de China, con la aprobación de la 8ª Asamblea Popular del Partido Nacional Comunista. Bueno, posteriormente, la 9ª Asamblea, a través del Partido Popular, se asignó a esta una estructura interna para la Comisión de Ciencia mezclada con la tecnología e industria para la defensa nacional, es decir, el ejército. Y esos son los típicos cohetes chinos que vienen así, y estos son los típicas cápsulas. Tienen su propia estación espacial, como ya sabemos, tienen su propio sistema general, o sea, no están en la estación internacional, sino que tienen su propia estación y tienen mayoritariamente fines de telecomunicaciones y militares. Bueno, todo esto es lo que hay en el mundo. Y como teósofos, como las personas que vemos estas cosas, tenemos que aprender a distinguir. Métanse a estas páginas, vean lo que hacen estas agencias y entonces démonos cuenta si podemos en un momento determinado participar o hablar o ayudar a que muchas de estas agencias, sobre todo las más importantes, las que trabajan mejor por la humanidad, persistan, pues es necesario entonces que lo conozcamos. Al final de cuentas, el factor más importante que está relacionado con la ciencia es la curiosidad, que se define como necesidad de saber. Y aquí hay algunas frases clásicas, este es de Nabokov, se acuerdan ustedes, el premio Nobel que se nacionalizó americano, pero que es ruso. Aquí está Madame Curie y aquí está Einstein, desarrolla tu curiosidad. No tengo talentos especiales, decía Einstein, pero sí soy profundamente curioso. Entonces, él achacaba sus descubrimientos a la curiosidad, lo cual le permitió también estar en contacto con el conocimiento ocultista, gracias a que era curioso. Un científico, cuando no es suficientemente curioso, se atrinchera y entonces va solamente sobre la beta que ya se creó. Es decir, es un seguidor de una persona muy desarrollada y entonces va sobre lo que ya se escribió y toda su vida va a seguir transitando en esa ruta. Pero Einstein dice, no, ser curiosos. Ubica tu curiosidad y dirígela bien, nos dice Madame Curie. Ten menos curiosidad por la gente, o sea, por lo que no te compete, y más curiosidad por las ideas. Verifícalas. Ponlas sobre la mesa. Analízalas. Descarta lo que no te sirva y toma lo que te guste o lo que responda a lo que quieres. La curiosidad como libertad o como crítica, dice Vladimir Nabokov. La curiosidad es la insubordinación en su forma más pura. ¿Qué quiere decir? El curioso de alguna manera requiere cierto grado de insubordinación, de rebeldía contra el status quo. Un curioso es un rebelde. Entonces, tengamos la rebeldía, que no es necesariamente mala ni necesariamente buena, pero en este caso nos ayuda entonces a curiosear, a verificar, a ver qué hay más allá. Bueno. Ahora vamos con teosofía y la religión como experimentación científica. Aquí vamos a ver cosas muy interesantes. Vista en este dibujo un poco la idea de todo esto. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Que es una parte muy interesante. El arte de liberarse de los condicionamientos pasivos para ser unos buenos investigadores. El arte de saber preguntar, los 6 tipos de preguntas socráticas son estas. ¿Cuáles son las famosas preguntas que hacía él dentro de la mayéutica, el famoso Sócrates? Preguntas de aclaración, a ver si entendí bien. Cuéntame más, explícamelo mejor, repíteme. Preguntas para razonar y argumentar, es decir, preguntas que me lanzan a mí algo para que pueda yo acomodarlo. Hay que recordar lo que es el razonamiento. En el Sistema Nacional del Pensamiento, en el habitual, el pensamiento se divide en ideas, juicios y razonamientos. Aquí está hablando de razonamientos.
Las ideas son representaciones mentales de objetos, de cosas, de sucesos, de formas. Esas son las ideas, representaciones mentales. Los juicios son las calificaciones que hacemos de tales ideas como buenas, malas, altas o no altas, importantes o no importantes. Y el razonamiento es la creación de nuevo conocimiento a partir del previo, por lo menos en lo que tiene que ver con la cognición habitual. ¿Qué es nuevo conocimiento a partir del previo? Pues hay muchos modelos para entender esto. El más común son los silogismos. Entonces, las preguntas para poder razonar, es decir, para poder construir mi propio punto de vista en relación a lo que estoy leyendo, necesito razonar. Y mientras lo voy haciendo, si ya razoné, puedo argumentar a favor o en contra. El tercero son las preguntas sobre las asunciones, las cosas que se asumen como ciertas. Entonces, pues yo las pregunto a ver si realmente son tan ciertas o no tan ciertas. Las preguntas sobre causas y consecuencias, es decir, sobre todo lo que son las secuencias de causas y efectos. Preguntas sobre el origen de las ideas, de dónde vienen, cuál es el punto de partida. Eso es importantísimo. Cada vez que se va a establecer un diálogo es importante tener lo que los americanos llaman el bottom line, el punto de partida, el punto a partir del cual vamos a empezar nuestra reflexión. Preguntas sobre las perspectivas y puntos de vista, es decir, sobre los enfoques que tienen otros respecto al mismo punto que tengo yo, y preguntas sobre las propias preguntas, es decir, se pregunta uno si la pregunta es la indicada, si es la correcta, si es la que obedece al bottom line y si me va a llevar a donde yo quiero que me lleve. Entonces, es una pregunta que ha sido cuidadosamente establecida en vez de inadvertidamente e intempestivamente lanzada. Aquí vamos a ver algunos datos existenciales. Si escucho, tú me llevas a donde tú me quieres llevar. Entonces yo te puedo escuchar, pero debo ser consciente de que me vas a llevar a donde me quieres llevar. Si escucho el telediario, pues yo no tengo interlocución con el que está llevando el telediario. Lo que tengo que hacer es escuchar y él me va a llevar donde me quiera llevar. Y nos va a aplicar, ¿qué creen? Que en este lugar pasó esto y qué barbaridad. ¿Qué creen? Que este señor resulta que no era culpable. Qué barbaridad. Bueno, ese es el escuchar. Si interrogo, yo te llevo a donde yo te quiero llevar. Entonces, si yo a través de un diálogo me dedico a interrogar, poco a poco entonces hago que tú me lleves a donde yo te quiero que me lleves tú. Si hacemos un diálogo, ambos nos llevamos a donde ambos queremos llegar. Es la forma más civilizada. No tengo que ir a donde tú quieres, a donde quieres tú para complacerte, ni tú tienes que ir a donde quiero yo para que me complazcas. Simplemente debemos fluir y dejarnos llevar mutuamente al encuentro de lo mutuo, lo integrado, a aquel lugar en donde ambos estamos y no estamos representados. Es decir, el terreno de ambos. Es un terreno neutro, donde yo voy a aportar lo mío, tú vas a aportar lo tuyo y vamos a redescubrir dentro de esa neutralidad cuáles son las diferentes aportaciones y la parte de aportación que no era mía y que es tuya y que has puesto ahí va a enriquecerme y viceversa. Si no cuestionamos lo que escuchamos, lo que leemos, lo que aprendemos y somos guiados por un líder equivocado, llegaremos a un lugar inapropiado. Por eso debemos cuestionar, comprobar, discutir y conservar y fijar un punto de partida. La respuesta de la vida, el punto de partida. El caso de los hindúes tienen muchas anécdotas a este respecto. Y algunas son, a lo mejor no parecen muy profundas, pero son muy importantes. Es tan importante si el punto de partida no está claro. En las conferencias que dio Krishnamurti en universidades norteamericanas, en una de ellas estaban los chicos jóvenes y una chica le preguntó, ¿cuál es la respuesta de la vida? Y Krishnamurti hizo una pausa, como siempre lo hacía, y dijo, bueno, antes de saber la respuesta de la vida, primero tendríamos que ver cuál es la pregunta de la vida, ¿no le parece? Y la chica dice, bueno, sí, ¿cuál es la pregunta de la vida? Y otra vez puso a pensar Krishnamurti para ver si esa era la pregunta base a partir de la cual se pudiese crear algo y dice, bueno, la pregunta de la vida es la pregunta que se hace con el corazón abierto a ser influido. Porque preguntar por preguntar cosas importantes estando cerrado no tiene sentido. Se van a tocar cosas muy importantes, la persona está cerrada y no se va a dejar influir, como ya vimos acá, y si no se deja influir, entonces no tiene mucho caso. En realidad lo que va a hacer es un toma y daca de dos personalidades atrincheradas. Entonces, si usted abre su corazón y se abre a ser influido, entonces esa es la pregunta de la vida. Porque en ese abrirse, la persona puede tomar o puede soltar utilizando todo esto que es pensamiento crítico. Y el otro ejemplo que existe es el famoso profesor este que iba a dar una charla alguna vez en una universidad importante de la India, no recuerdo cuál era, es una anécdota de allí. En la India, como en algunos países, la tercera no es la vencida como en Occidente, sino la cuarta. Y entonces llega aquel profesor, pone sus libros, está en un posgrado, están ahí los alumnos, y el profesor pregunta, ¿saben de qué vamos a hablar?
Y los alumnos dicen, pues no, no sabemos, pues si no saben, cierra sus libros, lo mete en su portafolio, se va, lo sigue el decano, le dice, dele la segunda oportunidad, regresa y los chicos están un poco más mosqueados y vuelve a preguntar, ¿saben de qué vamos a hablar? Y entonces los alumnos dicen, pues cuando dijimos que no, no era, pues alguien dice, pues sí, todos sí saben, pues no tenemos nada que hacer acá, se va otra vez, lo alcanza el decano, lo regresa otra vez, vuelve a preguntar, ¿saben de qué vamos a hablar? Es muy conocida esta anécdota, pero tiene que ver con el tema, Juan, de estar en el punto de partida apropiado. Y dicen todos, dijimos que no y era no, dijimos que sí, era sí, entonces por deducción están utilizando este tipo de razonamiento, dicen, pues sí, no, todos están de acuerdo, sí, no, pues tampoco, cierra sus libros, se va y entonces dice, déles la última, la cuarta. Se acerca, pero entonces ya los chicos están abiertos a dar una respuesta más alta. Y entonces algún chico tiene el insight y le dice, profesor, sí sabemos ya bastante de ese tema, pero queremos saber más. Y ese es el punto de partida. Él va a hablar con gentes que ya saben cosas y que quieren saber más. Y si todos están de acuerdo que es el punto de partida, entonces dice, bueno, empezamos. Y da su charla. Es muy conocida esta frase, se usa mucho también en la India como ejemplo, pero al final de cuentas se está hablando del bottom line, del punto de partida, el punto a través del cual una persona va a empezar a hablar de cosas muy importantes. A Krishnamurti le pasó muchas veces con David Bohm. En las primeras entrevistas que David Bohm y él se ponían de acuerdo sobre qué iban a hablar, entonces, alguna vez David Bohm dijo, ¿qué le parece si hablamos sobre lo infinito del conocimiento? Y dice Krishnamurti, dice, bueno, podríamos hablar de lo infinito del conocimiento si estuviéramos de acuerdo usted y yo de que el conocimiento es infinito. No me vas a decir que el conocimiento es limitado. Dice, pues sí, le voy a decir que el conocimiento es limitado. Si quiere, vamos a debatirlo para que a ver si yo le puedo mostrar que efectivamente el conocimiento es limitado. Y entonces abre los ojos como platos David Bohm y empiezan a hablar y empieza a explicar Krishnamurti por qué el conocimiento es limitado. Pero si hubiese empezado donde quería que empezara David Bohm, ya de alguna manera la ruta no hubiera sido la apropiada. Esta es para cuando ustedes bajen esto, van ustedes a ver en esta liga de YouTube algunas de lo que se considera la primera conversación que tuvieron, aunque ya está en una biblioteca aquí, y sabemos todos que la primera conversación fue en un parque de Londres, que yo siempre pensé que era el Hyde Park, pero luego vi que era otro parque en el que estuvieron los dos juntos, y empezaron el 11 de junio de 1983, tuvieron su primera conversación. Por una serie de circunstancias extrañas, la esposa de David Bohm leyó a Krishnamurti, lo animó a buscarlo y luego hicieron una gran amistad, y hay una gran cantidad de videos donde aparecen los dos dialogando de una manera increíblemente profunda y hermosa. Bueno, aquí está la liga para los que quieran verlo entonces y puedan, tiene subtítulos en castellano para que vean entonces cómo se fue llevando la conversación, cómo va escuchando y todo el peso de la conversación la lleva Krishnamurti. Y el otro es una mente obviamente privilegiada, muy admirado por Einstein, pero no tiene nada que ver con Krishnamurti. Krishnamurti lleva el orden acerca de lo que entre los dos van a construir como este diálogo, lo que aparece aquí, como el diálogo, la capacidad de dialogar de una manera útil. Bueno, vamos ahora a revisar, porque ya es una hora, pues ya no lo vamos a revisar. Esto lo vamos a dejar para la penúltima clase que voy a dar, que sería Hay un tipo al que no se le ha hecho tanta justicia, que es un scholar impresionante, se llama William James. Se le considera el padre de muchas ciencias, ha sido de alguna manera sociólogo, antropólogo cultural, filósofo, psicólogo, es un hombre con una profundidad impresionante, poco reconocido, es un gran profesor de Harvard, etcétera, porque de alguna manera, sobre todo la psicología, que es la que podría admirar más de los hallazgos de él, pues no se le ha puesto en su sitio. Vamos a revisarlo, es una persona impresionante, lo vamos a empezar a ver la próxima sesión. Vamos a ver, nos habla de Emerson, nos habla de Henry David Thoreau y de algunas anécdotas importantes que los dos filósofos vivieron a raíz de muchos de los descubrimientos que hizo William James. Bueno, pues vamos a entrar en la penúltima clase que vamos a ver pegada a esta, que es la que vamos a tener la próxima sesión. Vamos a hablar un poco de estos temas y luego nos va a quedar una última donde vamos a hablar del mindfulness, como ya les había comentado. La parte de física atómica ya no la voy a ver, la pueden ustedes revisar por su cuenta porque tiene además poco que ver con la parte de teosofía. Y entonces voy a preparar una última clase de esta serie para darlas en este mismo día y ya cuando decida yo poner en otro día las partes que tengan que ver con ciencia,
volveré otra vez con todo lo que ya tengo de ciencia ahí preparado, que es un montón, para volver a hacerlo, pero probablemente en otro día, para que no se estorben las dos presentaciones y termine yo viendo nada más un poquito de esto de ciencia y un poquito de las cartas. Quiero dejar la parte de las cartas un poco más libre para poder dedicarle más tiempo, por lo menos en los días martes. Bueno, pues voy a dejar de compartir para pasar a preguntas si tienen ustedes y recuerden que vamos a descansar una media hora antes de empezar con las cartas.